pensaba que todo lo que fuera de marketing me encantaría. El marketing era vender humo, TikTok, a veces algún emprendedor va, ¿no? Que si es muy duro, que si no sé qué. No sé, a mí me compensa de verdad. Cuando, si tomamos el método Lean, cogemos esa idea, esa hipótesis, e intentamos llevarla al mercado con la mínima inversión en tiempo y en dinero. En nuestra cultura, donde hay miedo empresarial, hay miedo al fracaso, porque el fracaso forma parte del éxito, y cuando no actúas, ya estás actuando. Por mucho neuromarketing que hagas, tú no puedes hackear el cerebro de nadie. Tú podrías, y puedes, de hecho, hackear tu cerebro. Ahora, o sea, sí, usamos el conocimiento del cerebro, pero no para hackear a nadie, ni para crear ningún adicto, sino para entenderle, porque el marketing es eso. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de esta nueva temporada del podcast de los EUMers, del EUmprendedores. Hoy iniciamos la temporada en la que voy a estar presentándola yo, Liem Jiménez, y tenemos el honor de tener a una invitada muy especial, nos hace mucha ilusión que inicie esta temporada, que es Ada Pulido, así que primero de todo, bienvenida y muchas gracias por estar en el podcast. De nada. Y me gustaría también que aprovecharas pues esta presentación para que te presentaras un poquito para aquellos que a lo mejor no te conozcan, como por ejemplo yo, que aún no te había tenido en la universidad. Bueno, pues me llamo Ada Pulido y soy consultora de marketing estratégico. Últimamente le estoy empezando a llamar marketing estructural, porque me gusta pensar que la estrategia incorporada en el día a día ayuda a estructurar a los negocios y a que estos se estructuren con el mercado, que es lo que les hace sobrevivir. Y con esta consultoría este año ha sido el 10 aniversario, o sea que ya llevo 10 años como consultora, y esto, bueno, implicó un punto de inflexión, ¿no? De mirar hacia atrás y de ver dónde venía. Pues anteriormente a estos 10 años estaba como directora de marketing de Jet Nostra, una etapa en la que estuve muy bien, de la que me siento muy orgullosa. Estuve casi 8 años, 7 años y pico, y bueno, llevamos la marca la disfrutamos mucho, la hicimos crecer, conectamos mucho, y como siempre digo, en esa etapa entendí lo que era para mí de verdad el marketing, o por lo menos el marketing de proximidad, que es el que aplico. ¿Vale? Anteriormente, pues para ponernos en contexto, pues tuve mi etapa como, pues empezando en la industria farmacéutica como product manager, bueno, primero assistant, luego product manager junior, luego ya product manager, y de ahí sí que hice ya el salto a Jet Nostra como directora de marketing. O sea, claro, yo ahora veo que, por ejemplo, como que toda tu trayectoria tiene como un hilo bastante seguido y bastante, en general, como bastante, que tiene mucho sentido, ¿no? Pero como, por ejemplo... Ahora sí, claro. Entonces a mí me gustaría saber, o que a lo mejor para nosotros que estamos como ahora empezando, si desde siempre has tenido claro que eso era lo que tú querías hacer, o sea, ¿cómo te das cuenta tú de que lo que estás estudiando o empiezas a estudiar esto y que va a ser como lo que va a definir como todo el futuro en tu trayectoria laboral, digamos? Ahora diré, como las entrevistas profesionales, me encanta que me hagas esta pregunta, porque es así, porque es buenísimo, porque además tratándose de un podcast en el contexto de la universidad, justo fue en la universidad donde yo desperté esa pasión por el marketing que desconocía. O sea, de hecho yo hice empresariales porque no tenía muy clara precisamente mi trayectoria profesional. Siempre había dicho que quería hacer empresariales, no sabía muy bien ni por qué. Claro. Me venía igual, pues, no sé, en casa, o ves a saber por qué. Cuando tocó el momento de escoger, me vinieron dudas, pero al final era como que, bueno, es igual, tiro por lo que siempre había dicho, pero estaba como un poco desubicada, como supongo que algunos os podéis sentir normal, en el primer curso. Y en el segundo curso apareció el profesor de marketing. Y Santi Cabrera, que siempre le estaré muy agradecida, despertó, ¿no? Era solo una asignatura que estaba, no era como ahora, no había grado de marketing. Bueno, despertó mi pasión por el marketing, se abrió un mundo que desconocía y me daba mucha curiosidad, que me ha acompañado hasta ahora. O sea, la curiosidad y el marketing yo creo que van de la mano siempre. Y cuando terminé, pues por la universidad nos acompañaba a hacer prácticas del extranjero y me fui a vivir un año a Londres. Qué guay. Y estuvo muy bien, pero al volver sí que es verdad que me volví con una carrera de empresariales, una experiencia laboral en un banco al extranjero. Mis posibilidades laborales no iban dirigidas al marketing. Y tú sí que querías que fueran dirigidas. Sí, y busqué, y si en esa época se pedía un máster. Si no tenías máster en marketing, ¿por qué no había grado de marketing? Claro. Entonces tenías que demostrar un poco de expertise. Entonces me puse a trabajar en una multinacional haciendo contabilidad y me pagué el máster con ese dinero por las tardes,
Y ya con mi máster, pues mira, las primeras prácticas en una empresa que me las ofreció un profesor ya fueron de asistente de marketing y ahí ya la trayectoria. Sí que quiero comentar que una vez dentro del mundo laboral se me abrió otra dificultad que no pensaba que todo lo que fuera de marketing me encantaría. Y cuando me vi en la industria farmacéutica me di cuenta que... Que no todo. No que igual es como algo mucho más grande que lo que parece, ¿no? Que se dice marketing y es como... Y de repente a lo mejor te gusta eso, pero... Tal cual, y eso os pasará, estáis haciendo grado de marketing, y el marketing es como un saco grande, enorme, ¿no? Sí. Y en ese saco que caí, y dentro de una industria que operaba de una cierta manera, pues entró en quiebra pues con mis valores. Y sin entrar en detalle, porque ya os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros, también os hablo de hace más de 20 años, claro, que por suerte estas cosas también han mejorado, pues fue difícil la decisión, porque parecía que estaba en el sitio perfecto para hacer marketing, sí, pero yo no sentía que estaba contribuyendo, necesitaba contribuir. ¿Y en algún momento cuando te sentiste así, o sea, en ese sector, pensaste que a lo mejor era el marketing lo que no funcionaba, lo que no iba contigo, o tenías claro que no? No, claro. Lo llegué a confundir, sí, llegué a confundir. Y no lo veía, o sea, ahora la perspectiva me hace verlo y me da conocimiento, pero no, lo llegué a confundir y además seguía sin querer renunciar porque esa como pasión o energía del principio todavía estaba allí, entonces estaban como en choque y la solución era tan fácil como cambiar de sector. Pero... Sí, claro, ahora lo ves después de haberlo pasado todo, pero en el momento... En el momento no, y fue muy circunstancial, pero salió bien. Fue circunstancial porque casi que no lo busqué yo, me puse en la... Bueno, al final hay cosas que sí las buscas, pero de forma inconsciente, ¿no? Sí. Y vas moviendo piezas, pero no es una decisión premeditada en esa época, ¿no? Estratégica, pero pasó que busqué ese cambio y llegó esa oportunidad en Jet Nostra y allí sí hacíamos, para lo que yo entiendo de mi saco de marketing, marketing de proximidad, marketing que ayuda, marketing que trasciende. Bueno, y claro, yo por ejemplo veo que ahora hasta Jet Nostra que me dices, has pasado como por un montón de diferentes cosas y de muchos cambios, que además entiendo que bastante joven, es decir, que, o sea, sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, tu entorno a lo mejor familiar o tu entorno de amistades siempre ha estado como, en plan, que lo has sentido, que has estado como de acuerdo, que te ha acompañado sobre todo en este proceso de tantos cambios, o te has sentido a lo mejor a veces, que a veces nos pasa mucho, ¿no?, a los jóvenes ahora que queremos hacer muchos cambios, pero hay un miedo que creo que es muy personal de pues atreverte tú mismo, pero también de lo que puede decir el entorno, ya sea familiar, ya sean amistades. Muchísimo, o sea, el entorno es súper importante. Si estáis estudiando marketing a estas alturas ya lo tendréis que tener bastante claro. ¿Qué pasa con mi entorno? Tuve la suerte de lo que era el entorno familiar más cercano, de que a nivel de decisiones en esa etapa de primeros trabajos, y digo en esa etapa porque más tarde no fue vivir así, pero en esa etapa era como... siéntete libre, tenía un padre que me hacía evaluar mucho, ¿no? Dime pros y contras, yo no te diré lo que tienes que hacer, ¿no? Yo a veces le pedía opinión y me decía, yo no te diré lo que tienes que hacer, pros y contras, me obligaba a analizar, ¿no? Te ayuda mucho más así. Totalmente. De ahí que, y la decisión iba a ser mía, ¿no? Entonces yo le explicaba los pros y contras y cuando dudaba tenía ese acompañamiento, pero el entorno va más allá de este... ¿no? Entonces a veces los padres también te intentan ayudar dentro de lo que ellos creen que te vas a encontrar y ellos solo saben lo que vivieron ellos. Exacto, entonces ahí está. Sus miedos pueden llegar a ti y ahí casi que te hablo también como madre, ¿no? Porque es un reto, porque cada uno tiene su entorno y el entorno del hijo es nuevo, lo va a crear él. Y es muy fácil, ¿no? Como traspasar tus propias vivencias en el momento de dar una opinión o de intentar ayudar, que siempre se hace como con una intención buena y genuina. Sí, seguro. O sea, lo que sí tengo es esto, que todo lo que se contribuyó para que yo pudiera decidir se hizo con las mejores intenciones, con las herramientas que tenían. Con lo cual, cuando vi que no era suficiente, tuve que complementar yo con mis propias herramientas. Claro. Pero esto es instintivo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Si tú quieres colgar un cuadro y no tienes martillo, pues vas a buscar una piedra. O sea, al final claro. Yo busqué, pero estaba en un entorno en que se me permitía buscar. Exacto, que es súper importante. Podía explorar. El resto del entorno, no, el resto del entorno era la cultura en la que yo me había criado. Entonces, eso no me acompañaba. El marketing era vender humo. Claro. Era superficial. Ahora, por ejemplo, yo creo que se ve como algo súper... profesional ahora. Sí, de hecho es de las carreras que veo que más aceptadas están, ¿no? Entre un poco... Pero porque se le ve proyección, se le ve que es una
carrera paraguas que puede acompañar durante muchos años. Que laboralmente también... Que es atemporal, sí, con lo cual sí, dará sí. salida laboral. Entonces, ni era una salida laboral, ni se entendía esto, pues esto que te digo, poco vender humo, poco profesional, pero no te puedo decir que nadie me dijera explícitamente eso, es que estaba en el contexto. Claro, y de alguna forma, aunque nadie te lo dijera, como que tú sí a lo mejor lo has podido percibir de alguna manera, ¿no? Exacto, entonces el entorno, la cultura, cómo te has... Y bueno, tienes que ir revisando y comparando porque has crecido en esa cultura y tú misma te exiges en esa línea, ¿no? Sí. Pues terminar carrera, buscar trabajo, paso siguiente, como si fuera, ¿no? En mi época era muy así, como si fuera check, check, check. Sí, bueno, y ahora realmente... Sí, también, ¿no? Y... Yo creo que sí, pero sí que es verdad que yo creo que hay como un poco más la crítica hacia esto, pero también están esas personas que se oponen a hacerlo, pero creo que cuando te opones a hacer este check, check, check que dices... Estás haciendo otro check, check, check. Sí, de alguna forma, o estás como siendo muy consciente de que... Bueno, de que estás en un estado pues de mucha incertidumbre, ¿sabes? Yo creo, porque tengo Pero amigos que a lo mejor no están siguiendo este camino y son conscientes de que no lo quieren seguir porque tiene que ser este camino, pero son personas que yo veo que a veces están como muy, no sé, expectantes, ¿no? A Claro, que están explorando. Claro, pero que has dicho empieza a ser ahora, pero aún le queda un una poco. palabra muy importante que has dicho es que son conscientes. Sí, totalmente. Si tomas conciencia de la situación que sea que tienes, Sí. tienes para mí la mitad del camino hecho o más. Pero mal. El problema es cuando vamos inconscientes, que igual es lo que te intentaba transmitir de esa época, ¿no? Que todo era como, yo lo hacía pero no era consciente. Pero bueno, te digo que por suerte sí tuve un buen acompañamiento en esa fase inicial. Qué Luego guay. cuando decidí dejar Exacto, la eso te iba a preguntar ahora. Ahí Porque ya... claro, tú eras directora de marketing de Jet Nostra Sí. y ahora estás haciendo otra cosa que me encantaría que explicaras. Pues sí, esa transición, pues sí, otra vez el entorno más cercano, entonces ya casada, con hijo Claro. y con mi familia, ¿no? Que mis padres aún presentes, ¿no? en mi vida día a día, pues que opinaban, pues fue un salto, la sensación era salto al vacío. Sí. Tuve de todo, tuve momentos en que pues, alguien cercano me decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿No? Ahora que podemos decir, ¿no? Como en casa, que eres directora de marketing, ahora Claro. ¿no? que diremos qué haces, ¿no? Y era como, pues, no sé muy bien qué voy a hacer, qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, Sí. necesitaban que describiera cuando yo intuía más que sabía, Claro. lo cual es algo muy bueno, seguir vuestra intuición. Sí, porque además De verdad. estarías, entiendo que en un momento como muy estable laboralmente, entonces... Súper claro, estable. Lo y tenía- tener, no sé, como sentir que aunque está eso muy... Porque me decías Lo- que te gustaba, además, o sea, lo disfrutabas y era muy estable, pero sentías de alguna forma, ¿no? A lo mejor que... En esa etapa lo defino siempre mucho y me siento muy identificada. Sentía como que alguien había puesto como una semilla dentro de mí y un arbolito estaba empezando a crecer. Y yo digo, la semilla del autónomo, ¿no? Porque iba más allá del tema marketing. Yo podía ya hacer marketing en Jet Claro. Nostra. En ese aspecto estaba satisfecha. Pero ahí ya estaba la semilla del emprendedor, Que te faltaba, sí. de empresaria, de mi propia autonomía, de poder servir a más proyectos. O sea, visualizaba, tenía una visión que casi ni compartía, porque me parecía Como demasiado... Sí, demasiado. Sí, Entonces estaba demasiado. ahí dentro de mí y era como, tienes. Y sí, cuando di el salto la sensación de vacío fue muy grande, de qué estoy haciendo. Y aunque sí que es verdad que recibí algunos inputs, como he dicho, de qué vas a hacer, que no sé qué, también me acuerdo de algunos otros Que eran más que sí, que me dijeron, pues tú, esta es muy buena porque recuerdo... precisamente fue mi padre, me dijo, tú en 4 días esto lo has cuatriplicado, porque era mi primera facturación. Y dije, mira, papá, si estoy facturando solo esto. Tú antes de acabar el año me dijo, esto lo has cuatriplicado. Wow. Y estábamos en Navidades. Claro, evidentemente, igual fue el año siguiente, pero esa imagen que él tenía de mí, más tarde la pude entender, Claro. ¿no? Qué es lo que estaba viendo. Y aprecié mucho, ¿no? Porque mientras yo no lo veía, que otra persona lo viera... Sí, que lo proyecte en ti al final también hace que tú lo puedas intentar ver de alguna forma. Ahora Te soy yo cuesta la que más, me ¿no? lo digo. Exacto. Ahora cuando me acojono Eso es muy digo, importante. Ada, has pasado otras cosas, esto sí. también la vas a poder pasar. Totalmente. O sea, que es importante podérselo decir uno mismo, pero tuve esa suerte, ese input que me O sea, sí llegó. que realmente crees que el salto al vacío ese te ha valido la pena, ¿no? Al final. Sí. No te arrepientes, Yo entiendo. Para nada, de verdad. A veces, no sé, pues en Instagram o en TikTok, a veces algún emprendedor va, ¿no? Que si es muy duro, que si no sé qué. No sé, a mí me compensa de verdad muchísimo. No... Pero claro, aquí sí que hablo de mi propia La trayectoria. experiencia también, ¿no? Sí, y yo creo que es muy importante aclarar esto, porque a veces
se tiende demasiado, creo, a las generalizaciones, ¿no? En todos los Decir a alguien, ámbitos, es que si cada haces vez esto, te dirá, no, a mí, haciendo esto y esto, me ha resultado, o me ha dado estos resultados que para mí son satisfactorios. Claro, también esto tú en tu consultoría como que también en el método que utilizas lo tienes muy en cuenta. Mucho, mucho. O sea, trabajo de forma personal, no hago generalizaciones y lucho mucho para que mis clientes no las hagan. Exacto. Porque entonces ellos, ¿no?, que tienen que hacer llegar su producto o su servicio a un cliente, pues caen, ¿no? O caemos en esto, ¿no? Porque los clientes, no sé qué, y eso son generalizaciones. Y hoy en día las tendencias de mercado y tendencias de venta de cualquier empresa pasa por personalización, experiencia de cliente, con lo cual tenemos que ir saliendo de estos super sacos y tomar conciencia y, bueno, y querer avanzar, ¿no? Entonces eso pasa por revisar palabras, ¿no? Claro. Siempre digo que con la neurolingüística es muy potente. Si a algo le seguimos llamando igual que hace 20 años, pues nos va a ser muy difícil cambiar el negocio. Entonces, esto los ingleses lo hacen muy bien, ¿no? Se van inventando nuevas palabras. Totalmente, nuevas, para poner nombre a algo que dices, bueno, pues esto es lo mismo que lo otro. Sí, pero lo otro está en un contexto de hace 10 años. Y cuando algo no tiene un nombre es muy difícil de identificarlo ni siquiera o de ponerlo en práctica. Exacto, y si uso un nombre que es el que usaba hace 10 años y el mercado obviamente ha cambiado, algo falla. No voy a poder proyectar tan bien. Entonces, sí, con mis clientes y cuando comunico siempre intento no generalizar, siempre intento que quede claro qué es lo que yo opino con mi experiencia y en ese momento, ¿no? Estas afirmaciones de si haces esto y esto y esto, una vez me pasó en clase. De hecho, mis primeras clases, un alumno me dijo, entonces, profe, si hago esto, esto y esto, la empresa va... No, me encantaría, ¿no? Claro, ojalá tener la fórmula absoluta para todo el mundo, pero entonces claro, no... Pero es que no perdería toda gracia. Claro, totalmente. Está ahí la diferenciación en que encuentres tu propia fórmula, ¿no? Y de ahí es donde está la estrategia, ¿no? Donde hay que ser bien estratega para encontrar esa fórmula única. Sí. A mí me gustaría ahora también que nos contaras un poco sobre el sistema Lean Startup, que lo presentaras y que explicaras todo lo que creas que nos puede servir a nosotros también como oyentes y estudiantes de marketing. Vale, encaja mucho con lo que he comentado ahora, ¿no?, de la estrategia, porque la estrategia, lejos de lo que mucha gente se piensa, no es algo que hago de forma estática. La estrategia la tengo que ir tomando de forma ágil y cuando estoy en marcha y cuando estoy en acción, ¿vale? Y ahí viene el sistema Lean. Yo, sin darme cuenta, usaba, cuando estaba en nuestro sistema Lean Startup, sin saber ni siquiera que existía. Cuando ya en la etapa como consultora pues intentaba formarme con todo lo que me pudiera ayudar a ayudar, descubrí que Eric Rice había escrito un libro que se llamaba Lean Startup, que quien le interese para entender el método de Eric Rice, yo lo que haría es ir a Google, buscar vídeo, Lean Startup y profundizar. Yo, para resumirlo, ¿qué hice? Me di cuenta, primero, que yo ya lo usaba, y que estábamos en una época, en ese momento, en que el método tomaba más sentido que nunca, ¿no? Por la época de la interconexión absoluta, ¿no? Con el cliente y tal. El sistema es algo muy sencillo que al final lo que dice es que generemos una hipótesis y esa hipótesis, por cómo funciona nuestro cerebro, ya va a estar basada en algo que hemos observado en el mercado, igual inconsciente. Con esa hipótesis tomará conciencia y la comprobemos, ¿vale? Con lo cual, si yo ya estoy queriendo crear un negocio o ya tengo un negocio y tengo una idea de nuevo servicio, nuevo producto, es porque algo he visto, me ha indicado que podía parecer una buena idea. Entonces, ahí hasta ahora que nos han dicho, paremos, analicemos, plan de marketing, plan de empresa, todos los pasos, tal, todo ese tiempo es parálisis, ¿no? Incluso parálisis por el análisis. Cuando, si tomamos el método Lean, cogemos esa idea, esa hipótesis e intentamos llevarla al mercado con la mínima inversión en tiempo y en dinero. ¿Vale? A esa idea que ya podemos llevar al mercado invirtiendo muy poquito se le llama producto mínimo viable, ¿vale? Todos estos son conceptos de Eric Rice y cuando lo lanzamos al mercado, este reacciona. Y ahí esa es la primera acción. Entonces, el Lean Startup tiene 3 pasos, ¿no? Acciona, analiza lo que ha pasado con esa acción, toma aprendizaje. Con ese aprendizaje, ¿qué hago? Nueva acción, acción mejorada.
versión 2.0. Cualquier app que tengamos en el móvil está usando ese método. ¿Cómo mejoran estas apps o cómo mejora este método? Siempre en reacción al mercado. Porque lo que analizo es como mi mini idea, cómo se ha visto aceptada por un público concreto. Claro. Con lo cual yo ya tengo información del mercado. Y esa información, claro, es mucho más que estar en el despacho analizando 1000 opciones y creando un producto o un servicio que igual cuando lo lanza al mercado, pues no funciona o no... No funciona, porque resulta que no había podido pensar en no sé qué y para haber pensado eso tuviera que haber lanzado más. Bueno, igual sí, es una opción, está allí. Claro. Y contra eso es lo que lucha el Lean, ¿no? Entonces, como que mi valor en estos 10 años, iba a decir lucha, pero tampoco le quiero dar tanta trascendencia, ¿no? Con mis clientes en las consultorías, ha sido romper las barreras culturales que tenemos de lo que todos creemos que es crear empresa para que mis clientes puedan usar el método. ¿No? Porque todos tendemos a, no, tengo que analizar más, no, tengo que... Claro, ¿no? Entonces, por un ejemplo, que me gustan mucho los ejemplos, y ya lo sabrás cuando me tengas este año, si cosas que he vivido con mis clientes, ¿no? Pues me explican una idea buenísima y yo pues ya por experiencia y porque conozco mucho tipología cliente y tal, digo, ostras, qué buena idea, ¿cómo te ha ido, ¿no? ¿Qué resultados has tenido? No, todavía no lo he llevado a cabo. Digo, ¿cómo y eso? No, porque, claro, me gustaría ponerla en un folleto. Entonces, para poner el folleto necesito el logo nuevo. Entonces, el logo nuevo todavía no lo estoy haciendo, porque resulta que el que me hace el logo, antes quiero que me haga la web. ¿Y qué tiene que ver la web? Obvio que todo a la vez sería fantástico. Pero no hace falta, porque igual nos damos cuenta que para ese producto o servicio la web no tiene ninguna trascendencia, ¿vale? Y esa inversión la vas a necesitar para algo que te va a dar mucha más rentabilidad y luego la web la puedes tener hecha en un periquete. Entonces, y vamos a invertir tiempo, dinero en algo que sea mínimamente viable, ¿no? Y ahí hacerlo crecer, ¿no? Porque pero también igual eso es como un poco también por como una especie como de miedo, ¿no? O sea, si tienes una idea es mucho más fácil centrarte en cosas que son más pequeñas y yo creo que más fáciles de hacer, ¿no? Y que sea un logo, lo haces rápido, y es más fácil y te lo hace otra persona que no, ¿sabes? O sea, yo creo que a lo mejor... Tal cual, el sistema Lean, cuando lo aplico, que ya he hecho alguna formación, entonces claro, yo explico, Eric Rice dijo esto, pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos aquí en nuestra cultura, donde hay miedo empresarial, hay miedo al fracaso? Esto te vas a una cultura de influencia anglosajona o cultura anglosajona directamente y el miedo al fracaso en el mundo de los negocios no existe porque el fracaso forma parte del éxito, es cultural, forma parte del propio imaginario del éxito, ¿no? Implica que aquí no tenemos esa construcción, con lo cual el miedo nos... Entonces, ¿qué queremos? Pues analizar más, estar muy seguros y no es real, pero nos da tranquilidad y estamos sin tomar acción. Y cuando no actúas, ya estás actuando. O sea, no actuar ya es una acción en sí misma. Totalmente. ¿Por qué la hacemos? Porque ya sabemos el resultado, aunque sea negativo, lo sabemos. Y este de aquí... Al final, es cómodo. Claro, dice, ay, aquí, ¿no? Aquí es malo conocido, pero conocido, ¿no? Y tenemos que romper esa barrera. Y es lo que yo trabajo, como yo he ido adaptando este método para que mis clientes que operan en el entorno en el que estamos puedan luchar contra saber que el método les va a implicar poner en juego la autocrítica, que tienen que ser capaces de aceptar el fracaso, incorporarlo, que su ego va a estar en juego. Yo siempre digo, diferenciar si eso va a hacer daño a la marca o a tu ego. Porque si es a tu ego, lo puedes resolver. Llegas a casa, meditas, te tranquilizas, coges visión, hablas con un amigo, pero si no está haciendo daño a la marca, que es el principio básico, ¿no? del Lean, que si mínima inversión, mínimo tiempo, en principio... ¿no? Y mínimo ¿no? y tenemos un impacto en marca positivo y siempre sumando en lo que el cliente nos vaya indicando, renunciar a eso por miedo, pero bueno, hay que saberlo, que cuando te pongas allí, lo que tú creías, cuando lo testes y lo compruebes con el mercado, igual te indican otra cosa, tienes que aceptar. Entonces esa autocrítica tampoco la tenemos muy incorporada, por cultura habrá que incorporarla y luego luchar que yo estoy haciendo algo que me dijeron que no. Me dijeron que tenía que diseñar un objetivo, la meta, planificar... Que no digo que no planifiquéis, ¿eh? Pero... Solo digo que no paremos
por y para la planificación. Totalmente. Que en marcha tendremos más información. Sí. Pues, análisis de mercado, pues métete en el mercado y ya verás qué bien lo analizas. Claro. No, sí, además creo que, o sea, gracias por compartirlo, porque creo que es un método que para el sector de marketing es muy importante, pero que por lo que estás diciendo es como muy aplicable a muchas cosas, o sea, realmente hasta la forma de ir haciendo, en plan, cada uno su vida normal, o sea, tal cual. me gusta y muchísimo. Quiero incorporar una cosa más. Sí, para las tanto. empresas pequeñas, que a veces sienten que muchos de los métodos o muchas de las técnicas no van con ellos, precisamente para ellos es el método que yo digo es el natural. Claro. Es el método natural, porque un pequeño tiene una cintura que un grande no tiene. Con lo cual, si están en Lean, invirtiendo poco dinero y tiempo y ven una, ¿no? pues una oportunidad o detectan una fortaleza que es apreciada por el cliente, que pues, obviamente se convierte en oportunidad, su cintura para mover la estrategia o la dinámica del negocio va a ser mucho más ágil que la de un grande. O sea, que realmente es el método natural del pequeño. Y juntamente con las tecnologías, que la mayoría sí que es verdad que tienen un coste en tiempo, pero no en dinero, por lo cual los pequeños pueden acceder también a ello, nos da un campo de acción y de crecimiento que hasta ahora, o visto de otra manera, bueno, complicaba más las cosas. Claro. Entonces, ahí me siento muy cómoda porque estoy muy segura que acompaño a mis clientes bueno, a crecer, como digo yo, en la espiral. Sí. O sea, empieza pequeñito, pero crece hasta donde tú quieras. Oye, luego cada uno su negocio lo lleva hasta el punto donde quiera. Sí, pero por lo menos creces en espiral y siempre estás en tu entorno empresarial, ¿no? Y no esa meta que parece que no llegamos nunca y que está allí, que el objetivo que no alcanzo no ayuda, porque también tenemos que acompañar, ¿no? Pues cuando los pequeños tienen que gestionar también su salud personal, ¿no? Mental, física, totalmente. Y hay que tener en cuenta todo esto. Vale, y ahora cambiando un poco como más de tema, sí que es verdad que también de temas de marketing, yo algo que veo que se habla muchísimo ahora, sobre todo en redes sociales y en muchos podcasts, es como el tema del neuromarketing. Yo te quería preguntar una frase, pero antes me gustaría que si tú quieres pues aclarar un poquito como tus conocimientos respecto al neuromarketing. Vale, bueno, mi inquietud y pasión por el neuromarketing empezó hace, te diría que hace un poquito más de 10 años, porque todavía estaba en Nostra y pues, mientras trabajaba me financiaron poder formarme durante un año en neuromarketing. Hablamos de casi hace 15 años. Claro. La cantidad de información que ha llegado desde entonces es muchísima. ¿Para qué me sirvió ese curso? Para entender que me servía mucho para mi día a día como profesional del marketing, y desde entonces me he estado alimentando de cualquier divulgador que se centre en neurociencia y neuromarketing aplicado, ¿vale? Y todos estos divulgadores pues los sigo, intento, la mayoría pues dan referencias y bibliografía, pues ampliarla tanto como puedo, siempre acercándome a mi área de trabajo, ¿no? Y es un tema apasionante porque, bueno, me apasiona. Claro, sí, y con todos los conocimientos que veo que has ido adquiriendo, además por tu propia cuenta, entiendo que es algo que te interesa y que entonces también, después de recibir o de empaparte tanta información, también has desarrollado como un pensamiento crítico. Y yo te quiero introducir una frase que tú me dijiste, me gustaría que dieras como la opinión, que es: por mucho neuromarketing que hagas, tú no puedes hackear el cerebro de nadie. No, esto es algo que se cree, ¿no? Sí. Tú podrías, y puedes, de hecho, hackear tu cerebro, que es tu mejora continua, eso siempre está en tu mano. Y cuanto más sepas cómo este funciona, mejor vas a ir más rápido y tú podrás hacer ese trabajo. Pero jamás podremos usar esa información para hackear a nadie. Claro. ¿Vale? Esto que se cree que... Sí, ¿no? que se dice muchísimo, además, que es como... ¿Vale? Sí que es verdad que si nos vamos muy a otros niveles, y para mí ya no tiene nada que ver con marketing, y ahí es donde, ¡hey, cuidado! Ya no le llamemos neuromarketing a esto, ¿no? Es cuando hay algunos expertos o conocedores de neurociencia han utilizado algunos conocimientos de saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Digo porque hace poco me lo preguntó un alumno, y creo que es importante aclararlo, ¿no? Me preguntó que qué pensaba cuando se sabe que las grandes empresas de redes sociales, de videojuegos, usan, ¿no? El conocimiento del cerebro en que, pues, cómo funciona el sistema de dopamina, de recompensa, para que se enganchen y se
creen adictos pues, o a videojuegos, o a likes, o a Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, eso es un mal uso que alguien hace del conocimiento de la neurociencia. Cuando ya hablamos de neuromarketing, ya hemos incorporado la palabra marketing, aquí hay que ir a la raíz de la palabra. O sea, sí, usamos el conocimiento del cerebro, pero no para hackear a nadie ni para crear ningún adicto, sino para entenderle, porque el marketing es eso. Es la técnica de entender el mercado, y el mercado se compone en el mundo de los negocios casi 100% por consumidores. Sí, totalmente. Consumidores que les afectará un entorno, consumidores que les afectará una economía, consumidores que tienen competidores, pero nosotros nos centramos en el comportamiento del consumidor. Si yo lo puedo entender, le podré ayudar con mis productos y servicios. Claro. Y allí es donde mi empresa, mi producto o mi servicio tiene posibilidades de éxito. Y para eso creo que es importante el neuromarketing. Entonces, para barrer el entorno, lo que hay de información, como te has dicho, es mucha y muy variada. ¿Dónde me quedo yo? Pues evidentemente nunca usar ningún conocimiento para hacer daño. Claro. Entonces, esto, que se hace, pero no. Vale, pero sí, no se tiene que hacer. No lo comparto. A partir de aquí, cuando ya hablamos de neuromarketing, estamos hablando de usar el conocimiento de la neurociencia, que es del comportamiento humano, para entender mejor a este posible cliente y ver dónde le puedo ayudar. Exacto. Porque así ya no le vendo un producto o un servicio, le vendo una solución. Y eso es claro, muchísimo mejor. Mucho más económico. ¿No? Porque siempre estaré allí como marca que le soluciona y recurrirá al cliente más veces a mí, ¿no? Me permitirá a mí como negocio entender qué va necesitando mi cliente y poder ir creciendo. Entonces, es así como lo uso y como recomiendo que se use. Sí. Pues muchas gracias por compartirlo. Y ya para acabar, me gustaría que si tuvieras algún consejo que te gustaría como darle a las personas que me escuchan, que al final pues somos estudiantes, la mayoría o tuyos ya o que seremos todos estudiantes. Vale, sí, bueno, es que soy muy anticonsejos, de verdad. No, pero lo voy a dar porque, a ver, queda muy bien decir que eres anticonsejo, pero al final todos los damos, ¿eh? Total. Pero sí que es verdad que he dicho siempre muchas veces que el mejor consejo es el que no se da. Pero para ampliar un poco y para responderte, y luego que cada uno lo siga si le apetece, que en esto ya cuento que con vuestra libertad de decisión, ¿no? Que paséis a la acción. Que paséis a la acción. ¿Vale? O sea, que seáis estrategas de verdad. Un estratega de verdad es el que toma decisiones en función de que va analizando del entorno que se va encontrando y no del que se va a encontrar cuando cree que haga, no. Haz, sitúate, analiza y toma la siguiente decisión. Es como es un efecto liana, ¿no? Me gusta. Sí, es muy guay. Yo me visualizo a veces como Tarzán, digo, voy a coger esta liana y ¡zum! Y siempre aparece. Siempre es lo único que os puedo garantizar. No me gustan las aparecerán más cosas que si estás parado sin hacer nada. Exacto, no me gustan las generalizaciones, pero esta igual sí que la puedo afirmar. Mira. Seguro que si tomas acción, te aparecerá una liana. Eso sí, aparecerá la liana si tú sabes afinar tu mirada. Y ahí sí que me voy un poco a la neurociencia, ¿vale? Si la mirada la afinas hacia lo negativo, ¿vale? El cerebro te va a reafirmar lo que tú crees, ¿no? Eso se llama sesgo de confirmación, y si yo lo veo todo negro, lo acabaré viendo todo negro. Pero si yo lo quiero ver positivo y lo quiero ver luz y quiero tal, también va a aparecer. Claro. Con lo cual, date ese punto de conciencia antes de lanzarte la liana, de revisar cómo estás viendo el mundo, porque va a condicionar qué lianas veo, ¿no? Esto de las lianas es muy personal, ¿eh? Pero es como yo me veo ahí como... Sí. Qué guay, muchas gracias. Y ya unas dos últimas preguntas, así ya un poquito más para el chisme de los que estamos en la universidad. Yo me gustaría saber con qué profesor o con qué compañero tuyo te irías tú de fiesta de UM. Ah, bueno, lo tengo clarísimo. Con Óscar. ¡Óscar! ¿Querrías como darnos como alguna justificación o simplemente Óscar No, yo lo explico. Ya me iréis. Si no me conocéis, me conoceréis. Ya sabéis que no tengo... no escondo muchas cosas, se la debo. Óscar me ha ayudado muchísimo, me sigue ayudando muchísimo, y eso en mi mundo se traduce siempre con una copa y una cervecita o lo que él quiera, y sí, se la debo, estoy muy agradecida. Y por último, ya así como un poquito más, si te atreves a responderla, es ¿a qué profesor o qué compañero tuyo no le confesarías nunca un secreto muy grande o que te pusiera mucho compromiso?
Te voy a decir a quién sí le digo el Vale, secreto. me parece bien. Porque es la primera, pero los demás ya... A Lluís Feliu. A Oh. Lluís Feliu sí le confirmaría, le confesaría algún secreto que nadie más podría decir. Confías en él. Los demás, confío en él. Los demás no es que no confíe en vosotros, ¿eh? Estamos hablando de los mayores. Anda, Pues... que la preguntita... No, muy bien, bastante valiente por contestarla. He salido... Sí. Pues Bueno. ya está, muchísimas gracias. Ostras. Creo que has compartido con nosotros muchísima información que creo que nos puede servir muchísimo. Además, como yo estándote escuchando, que era como muy difícil como mantener esto porque es muy interesante lo que estás explicando y como muy inspirador. O sea, creo que Gracias. todas las decisiones que has tomado, como la valentía que a mí me has transmitido, es muy guay, como además en el momento en el que estamos nosotros en plan de nuestra edad, creo que es es muy chulo poder escuchar a personas así que te lo agradezco un montón. Y a las personas que habéis visto esto también muchísimas gracias. Hasta aquí el primer episodio. Otra vez gracias a ti por venir. Y nada, esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, que también va a ser muy guay. Y si queréis suscribiros al canal para apoyar pues este proyecto, lo agradeceríamos un montón. Y sabéis que este programa lo vais a tener también, aquí lo tenéis aquí en YouTube y en Spotify, y tendréis como algunos trocitos por las demás redes sociales. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.